El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzaba el ataque más mortífero sobre Israel en 50 años. En él murieron más de 1.000 personas y 200 fueron secuestradas. La posterior respuesta israelí sobre la Franja de Gaza ha elevado el conflicto a una fase mucho más destructiva. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. Las consecuencias de las represalias israelíes sobre Gaza han sido devastadoras. Un año después, han muerto más de 40.000 palestinos. De ellos, más de 13.000 eran menores de edad. A esto hay que sumar la destrucción de hospitales, escuelas y viviendas, así como la dificultad para que llegue la ayuda humanitaria. Para que nos hagamos una idea, en Ucrania, tras más de 2 años y medio de guerra, han muerto 11.700 civiles. Después de un año, la comunidad internacional no parece capaz de reconducir la situación, y el conflicto palestino-israelí vuelve a amenazar el frágil equilibrio geopolítico de Oriente Medio. Conversaciones Elcano, temporada 5, episodio 1. Gaza, un año después. Bienvenidos y bienvenidas a la 5ª temporada de Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Somos Raquel García e Ignacio Urbasos, investigadores del Elcano, y seremos los encargados de acompañaros en esta nueva serie de conversaciones con expertos y expertas que nos permitan entender mejor lo que está pasando en el mundo. Se cumple un año del ataque de Hamás a Israel y para hablar de este tema contamos con José Bericat, investigador principal sobre Oriente Medio y con una amplia experiencia en la región. Bienvenido, José, ¿qué tal? Hola, Raquel. José, tú has estado muchos años sobre el terreno. ¿Cuál era la situación en Gaza antes del 7 de octubre de 2023? Sí, efectivamente, yo estuve los últimos 6 años trabajando específicamente sobre Gaza y sobre el conflicto entre Hamás e Israel, intentando de alguna manera buscar una solución al enfrentamiento. Y la situación en Gaza al final explotó, y era un poquito de esperar. Las razones por las cuales explotó, a pesar de que de alguna manera nos habíamos todos acostumbrado demasiado a la tensión que existía y nos habíamos acostumbrado al grado de represión que se ejercía sobre la población de Gaza, el asedio de Gaza, el cierre de Gaza que duraba desde el año 2006. El conflicto obviamente lleva más de 100 años, pero la cuestión en particular de Gaza quizás para entenderlo deberíamos retrotraernos al 2006, cuando Hamás gana las elecciones y entonces las elecciones palestinas. Y entonces esas elecciones, ese resultado es rechazado por Israel, también por la comunidad internacional, y Israel decide imponer un asedio a la Franja de Gaza. Enseguida empiezan a sucederse enfrentamientos entre Israel y las fuerzas de Hamás, y Hamás en este territorio diminuto, ¿no?, que tenemos que recordar que es pues unos 40 kilómetros de largo por unos 12 kilómetros de ancho, y en el que viven una de las densidades de población quizás mayores del mundo, ¿no? Ahora mismo 2.300.000 habitantes. Entonces se suceden una serie de guerras, en el fondo. Hoy en día quizás ya con lo que hemos vivido en el último año no se podrían llamar guerras porque la escala es infinitamente inferior, pero mueren miles de palestinos en una guerra en el 2008, 2009, en una guerra la siguiente guerra en el 2012, después en el 2014 y la última en 2021, ¿no? Parece como que hay, después de cada una de esas guerras, unos acuerdos entre Hamás e Israel, una especie de entendimiento de llegar a un alto el fuego y unas condiciones, Hamás siempre intentando levantar ligeramente ese asedio al territorio que estrangula no solo a Hamás, sino a toda la población, queda completamente separada de Cisjordania, prácticamente dificilísimo salir para los propios habitantes, unos niveles de desempleo exorbitantes de los mayores del mundo, en particular entre la población de joven. Israel realmente intenta destruir la economía totalmente o incapacitar la economía. De hecho, se argumenta que el concepto de economía, ¿no?, es atacado de alguna manera. Está viviendo puramente por las ayudas humanitarias, ayudas internacionales que recibe
las mínimas que recibe a través de la ONU, a través de la Autoridad Nacional Palestina. Con lo cual, pues una tensión enorme. Quizás un dato que es bastante relevante, considero, es los enfrentamientos de las marchas del retorno, las llamadas marchas del retorno en 2018, en las cuales son originalmente una idea espontánea, por decirlo de alguna manera, que luego es conducida, utilizada, empleada por Hamás, ¿no? para poner presión sobre Israel. Se realizan unas concentraciones en la frontera con Israel y allí se celebran unas protestas que hacen como un amago de intentar romper lo que es la frontera en sí, la barrera, ¿no? la valla electrónica, electrificada que existe. Y en esas protestas francotiradores israelíes matan a cientos de palestinos y hieren a miles de palestinos. Esas protestas duran meses y meses y meses y son absolutamente inútiles. Quiero decir, no conducen a nada, ¿no? Y, se convierten en una metáfora de la desesperación absoluta de la población palestina, que luego, después del 7 de octubre, entendemos de alguna manera cómo entendemos mejor mirando esas protestas, mirando cómo esos jóvenes sin ningún tipo de futuro, sin ningún tipo de horizonte, se lanzaban, ¿no? contra esa valla metálica, sabiendo que les iban a volar las rodillas, si no la cabeza. Entonces, después hay una guerra en 2021, que de alguna manera es el último gran conflicto que precede a los terribles ataques del 7 de octubre contra Israel. Y en esa guerra yo creo que también se vislumbra muy interesante lo que son las ambiciones de Hamás y las ambiciones posiblemente del dirigente de Hamás en Gaza, de Yahya Sinwar, y sus ambiciones de no abandonar la lucha por Cisjordania, por Jerusalén. Intenta responder allí a una serie de violaciones que lleva a cabo Israel en Jerusalén, alrededor de la Ciudad Vieja y en los barrios residenciales palestinos alrededor de la Ciudad Vieja, ¿no? Y entonces ahí empiezan a lanzar misiles de ya más largo alcance desde Hamás hasta el interior de Israel. Y entonces yo creo que inmovilizan a la población, también los ciudadanos palestinos de Israel también movilizados, se crean grandes protestas y se vislumbra la capacidad militar de Hamás. Algunos observadores, analistas argumentan que se posiciona Hamás en ese momento como quizás primera división de ejércitos de la región, de alguna manera, ¿no? para lo que es un movimiento armado no estatal, desde luego. Pero también se vislumbra de lo fuerte que están dispuestos a apostar el movimiento de Hamás y que no están satisfechos en absoluto con el entendimiento que más o menos se desarrolla con Israel, principalmente con el primer ministro Benjamin Netanyahu, por lo cual este entendimiento luego hemos oído durante el último año hablar muchísimo y de cómo proporcionaba dinero, grandes cantidades de dinero, no millones y millones de dinero para Hamás, para intentar mantener una calma, intentar mantener un entendimiento. Lo último que querría señalar es quizás el objetivo en ese momento, el objetivo que yo he escrito sobre él en algún otro sitio, es convertir a la Franja de Gaza en el Estado palestino. Había realmente la espina dorsal de la política de Benjamin Netanyahu con respecto a los palestinos era la división de Cisjordania y Gaza, siempre para evitar el establecimiento de un Estado palestino. Y eso iba dirigido de facto o realmente intencionadamente a convertir en Gaza, en ese diminuto territorio, en de alguna manera un Estado, un pequeño Estado, ¿no? Un estadillo palestino. Antes hablabas de la dinámica y relación entre Israel y Hamás, y tras el atentado del 7 de octubre, Israel respondió con una fuerte ofensiva sobre Gaza, con la justificación de acabar con Hamás y también de rescatar a los rehenes. ¿Ha conseguido Israel sus objetivos?
Hombre, todo depende realmente. Lo primero quizás es analizar cuáles son los objetivos y si existen realmente unos objetivos. Creo que se ha hablado muchísimo sobre este punto porque es de enorme importancia. ¿Cuáles son los objetivos de Israel? Está claro que en un primer momento y durante el año pasado entero, desde que estalló esta guerra, ha sido la venganza. El 7 de octubre, los ataques brutales de Hamas que acabaron con la vida de más de 1.000 personas, de más de 1.000 israelíes, los secuestros de 200 rehenes, tuvieron un impacto bestial en la sociedad israelí. Un sentimiento de vulnerabilidad. Un sentimiento de vulnerabilidad que hacía mucho que no sentían. Quizás desde realmente la guerra del 73, de Yom Kippur, no habían sentido una cosa parecida, algo parecido. Y entonces eso provoca un intento, una respuesta inmediata, animada por la comunidad internacional, que reafirma el derecho de Israel a defenderse y lanza unos ataques punitivos de una extraordinaria fuerza. Entonces, gran parte de lo que hemos visto es simplemente un afán de destruir y de intentar reafirmar un concepto que es básico para la estrategia militar israelí, que es lo que ellos llaman harta'ah, la disuasión. Entonces tienen que demostrar, tienen que responder con multiplicado por 1000 veces, ¿no?, al ataque y así dejar muy claro que ellos son los que controlan realmente los territorios palestinos y que ellos son una fuerza infinitamente superior. Entonces esto es un objetivo que queda muy claro, queda muy plasmado sobre el terreno. Lo vemos en los niveles impresionantes de destrucción. Realmente es a menudo se refieren los palestinos, y no solo los palestinos, a esta guerra de este último año como la segunda Nakba, ¿no? Nakba es el término que utilizan los palestinos para referirse a 1948. Es una palabra árabe, significa catástrofe. Pero en muchos aspectos es superior. El número de muertos, las estimaciones más bajas, más conservadoras, consideran que es el doble, ¿no?, del número de palestinos que han muerto en cualquier escenario bélico previo, ¿no? En particular, la última guerra en la que se saldaron es un número parecido de muertos, es la guerra del Líbano en 1982, en el cual alrededor de 10.000 libaneses y palestinos, civiles y milicianos murieron, ¿no? Murieron bajo los bombardeos y los ataques israelíes. Entonces, luego también estamos hablando de no solo de las muertes, los heridos, los decenas de miles que están todavía bajo los escombros de las casas. Estamos hablando de la destrucción sistemática de la infraestructura de salud, de las infraestructuras vitales de agua, electricidad. Estamos hablando del uso del hambre como una arma de guerra para presionar a Hamas, para presionar a la población. Entonces, no es casualidad que la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado, ha ordenado a Israel a tomar medidas para evitar un genocidio en Gaza. No es casualidad que la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, el fiscal general ha recomendado que se emitan órdenes de arresto para el primer ministro Benjamin Netanyahu, para su ministro de Defensa, además de los dirigentes de Hamas. Entonces, ahí un poco dibujando lo que es el grado de destrucción que es imposible, desde luego, en el contexto de nuestra conversación ahora mismo, realmente de intentar debidamente, ¿no?, describir y dar una impresión.
Aparte de eso, ¿cuál es el objetivo? El objetivo verbal de los dirigentes israelíes ha sido el de acabar con Hamás, destruir a Hamás, ¿no? Como una organización. De alguna manera, lo que más quizás se acerca en ese sentido, o lo que a mí me viene en mente, es la destrucción de los tamiles, de los tigres tamiles en Ceilán en 2009, ¿no? Por parte del gobierno tailandés, en el cual fueron arrinconados en una parte del país y fueron bombardeados hasta prácticamente aniquilarlos completamente a la fuerza armada, desde luego, ¿no? Que estaba también rodeada de una enorme población, de una gran población civil. Claro, ya se ha dicho repetidamente la imposibilidad, la enorme dificultad realmente de destruir a Hamás, ¿no? Destruir a Hamás es de esta manera militarmente realmente no es posible. Hamás es una idea, Hamás representa una serie de principios, una serie de valores, unas actitudes con respecto al conflicto, con respecto a Israel, como quieras verlo, y entonces es muy difícil esa destrucción. Pero diría que desde luego, al nivel más básico, lo que busca Israel es eso, es la disuasión, ¿no? De provocar de alguna manera un castigo tan fuerte que nadie se atreva a volver a hacer algo parecido. Luego ya los diseños de Israel con respecto a Gaza, lo que realmente quiere hacer en Gaza, lo que quiere hacer con Gaza, también son importantísimas preguntas, como siempre, al igual que lo que quiere hacer en el Líbano, lo que quiere hacer es relativamente fácil decidir lanzar un ataque de este tipo a corto plazo, pero mucho más difícil delimitar los objetivos y con ello garantizar un éxito. Mientras Hamás de alguna manera continúe luchando, continúe lanzando cohetes, continúe llevando a cabo emboscadas al ejército israelí en Gaza, se considera que Hamás todavía no que Hamás ha ganado, pero que Hamás no ha perdido. Está intentando deshabilitar completamente a Hamás. Y con respecto a los diseños en relación con Gaza, yo creo que hay más o menos, existen dos alternativas dentro de lo que considero que razonable que se puede esperar de Israel. Es uno, convertir a la Franja de Gaza en una especie de Cisjordania, es decir, vaciar secciones de la Franja de Gaza, dividir el territorio de norte a sur, como ya ha hecho, y imponer bases militares dentro de la Franja de Gaza, es decir, volver a la Franja de Gaza después de haberla dejado en 2005, pero al mismo tiempo vaciar su territorio, ya sea como está haciendo a base de fuerza bruta, exterminando a parte de la población, ya sea empujando a parte de la población a salir, ¿no? Limpiando étnicamente la Franja de Gaza. Y entonces, una vez que de alguna manera consigue entrar y controlar el territorio de una mejor manera, puede llevar a cabo esas operaciones que lleva a cabo en Cisjordania más frecuentemente, puntuales, y desarticular pues cualquier tipo de foco de resistencia. Y la más maximalista pues representa un poco lo que son los intereses de los sectores más duros de un gobierno extremadamente duro, de un gobierno ultranacionalista, el actual gobierno israelí, es decir, pues de los ministros que pertenecen al movimiento mesiánico, ultraconservador, de colonos que quieren volver a colonizar la Franja de Gaza, que sueñan con establecer colonias judías dentro de ese territorio, que tienen ese tipo de ambiciones y que sin duda alguna han hablado abiertamente de completamente vaciar la población de la Franja de Gaza, ya sea por militarmente, de alguna manera aniquilándoles o aniquilando a parte de la población, o forzando su expulsión, en este caso a Egipto. On
October 8th, the Hezbollah terrorist organization in Lebanon launched an unprovoked attack on Israel. Hezbollah chose to join the war that Hamas started on October 7th with their brutal massacre in southern Israel. Since then, Hezbollah has fired over 9,500 rockets at Israeli homes, families and communities. José, has mencionado la enorme destrucción que se está produciendo en Palestina, la dimensión del conflicto, pero uno de los grandes temores en la actualidad es que esta espiral de violencia se extienda en la región, por ejemplo, con los últimos acontecimientos en el Líbano. Te queríamos preguntar hasta dónde puede escalar esta situación y cuál es la dimensión regional del conflicto. Sí, estamos justo en el momento en que estamos grabando esta conversación. No sabemos realmente lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos de esta sala y qué habrá pasado, porque los acontecimientos, no sé, en estos momentos de cambios históricos pues se suceden con enorme rapidez, ¿no? Lo que hemos visto en esta última semana en términos de los ataques desde que Israel decide que quiere que Hezbollah deje de bombardear el norte de su territorio y que quiere que vuelvan los 80.000 israelíes desplazados de sus hogares, hasta hoy pues ha propinado unos golpes extraordinariamente duros contra el movimiento Hezbollah. Realmente el asesinato de Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, es histórico, es el fin de una era. Hezbollah realmente construyó, es el arquitecto de esa organización tal y como la conocemos hoy, tiene poco que ver con lo que era antes. Él ha dirigido desde 1992, los más de 30 años, esta organización, a su vez pues utilizado por Irán como parte de toda una reestructuración, parte de toda una estrategia regional. Entonces, bueno, pues los sucesivos ataques contra Hezbollah, esos ataques, esos asesinatos contra el liderazgo de Hezbollah enormemente fuertes, enormemente eficaces. Hemos descubierto sin duda alguna las capacidades de inteligencia que tenía Israel y sus servicios secretos, sus fuerzas de seguridad. Todo parece indicar realmente que el primer ministro Netanyahu está utilizando esta oportunidad para no solo cambiar la ecuación en Gaza, no olvidemos de Cisjordania y todo lo que está teniendo lugar allí, también en los esfuerzos de desplazar a la población palestina, de vaciar parte de ese territorio, de concentrar a la población palestina en sus ciudades y si no, simplemente expulsarla al exterior. Los diseños también con respecto a la frontera norte, con respecto al entorno más inmediato de Israel, con respecto a Hezbollah, ¿no? Que siempre ha sido, pues desde hace décadas, una de las principales amenazas contra Israel, debido a la acumulación de misiles, debido a la acumulación de cohetes y de miles de cohetes que tiene y que es utilizado por Irán también como una amenaza, ¿no? contra Israel. Con lo cual, realmente la pregunta ahora, ya estamos, según entrábamos a esta grabación, ya había noticias de que ya han de alguna manera cruzado la frontera tropas israelíes en forma de comandos especiales, haciendo ataques puntuales. Y está por ver que vayan a lanzar realmente una operación masiva por tierra, que puede o puede que no tenga lugar. Quizás la pregunta mayor es qué va a pasar con respecto a Irán. Está claro que Netanyahu está buscando una guerra con Irán, lleva décadas buscando una guerra con Irán, lleva décadas buscando en particular un enfrentamiento entre Estados Unidos, Irán o de Israel con ayuda de Estados Unidos, que sí sería inevitable si de alguna manera Irán decide responder
a estos ataques. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo realmente la victoria de las opciones militares, ¿no? de intentar resolver y reconfigurar, resolver el conflicto, entre comillas, y reconfigurar el conflicto a nivel incluso regional por parte de la fuerza. Y bueno, pues el temor es que Netanyahu realmente, con el éxito que está teniendo con estos ataques, en particular internamente, el Goza le han dado una subida enorme de popularidad. Estaban brindando en vivo en la televisión, en los principales boletines de noticias, después de las noticias del asesinato de Hassan Nasrallah, ¿no? Que es su más acérrimo enemigo, con lo cual eso es lo que se teme. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? El reconocimiento del Estado de Palestina lo adopta el Gobierno de España, pero es una decisión de país, porque está profundamente anclada en el sentir de la sociedad española. Una sociedad pacífica, que cree en el derecho internacional, que mantiene estrechos vínculos con todo el espacio y los pueblos mediterráneos, también con Israel y con Palestina. Y, José, España ha querido tener un papel activo en la resolución del conflicto. El pasado mes de mayo el gobierno español reconoció el Estado de Palestina. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Sí, bueno, pues al hilo de lo que estamos hablando, creo que es muy importante. Creo que es enormemente necesario. Lo que hemos estado viendo es como este último año un fracaso de cualquier tipo de iniciativa diplomática, cualquier tipo de iniciativa política, ¿no? Es totalmente la victoria de la beligerancia. Entonces, España, junto con Noruega, junto con Irlanda, junto con Eslovenia, el reconocimiento conjunto del Estado palestino es un intento de buscar una avenida alternativa, de llegar a una solución diplomática acordada. No olvidemos que tenemos a 6-7 millones de palestinos entre Cisjordania y Gaza, que están sometidos a un régimen militar, que no gozan de derechos individuales ni colectivos, y bueno, el conflicto solo se resolverá desde luego de una manera justa si ambos, judíos y palestinos, consiguen ejercer su derecho de autodeterminación. Entonces, pues la iniciativa española y la iniciativa de otros países, España además se suma a tantos otros países, la mayoría de los países del mundo, desde luego del cono sur, que ya han reconocido el Estado palestino y para el cual el Estado palestino ya existe, ¿no? Y es una manera de reafirmar ese compromiso con la autodeterminación de los palestinos y con una solución acordada y diplomática que de alguna manera de paso es una rampa de escalada, ¿no? de esta especie de huracán que está azotando la región y que solo parece estar agrandándose. Muchas gracias, José. La verdad es que es un tema preocupante y que vamos a seguir de cerca en Elcano. Para cerrar, en esta nueva temporada del podcast, habíamos pensado que nuestros invitados podían recomendar a nuestros oyentes una posible película o un libro sobre el tema. ¿Qué se te ocurre? Pues yo recomendaría, desde luego, acordándonos de lo que está pasando en estos momentos en el Líbano, el poeta Mahmoud Darwish. Tiene es principalmente poesía lo que escribe, tiene un libro, tiene algunos libros en prosa, tiene uno que se llama Dhakirat lil-Nisyan, que es recuerdo para el olvido, y en el que él relata sus experiencias del asedio de Beirut, cuando él vivía dentro de Beirut, y es un texto precioso. También reflexionando sobre el Líbano y sobre previas guerras y sobre particularmente esa guerra de 1982,
que nos recuerda lo que estamos viendo en estos momentos. La película creo que es de Ari Fleischman, un director israelí que se llama Waltz in Bashir, un vals con Bashir, y que es una película animada. Creo que es de lo mejor. Pues muchísimas gracias, José. Solo nos queda darte las gracias por tu tiempo y por esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Ignacio Urbasos y Raquel García, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast e iVoox, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X, antiguo Twitter, en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.